Hola, me llamo Lola Vidal, soy profesora en la asignatura de Perspectiva dentro de Bellas Artes y el tema que vamos a ver hoy son las diferentes técnicas aplicadas al dibujo en perspectiva. Puesto que es un tema muy amplio, vamos a comenzar por definir la línea técnica. Sabemos que la línea, en cuanto a elemento gráfico, es un elemento unidimensional que se realiza sobre un soporte bidimensional. Realmente es un medio muy eficaz para definir la forma de un objeto, pues lo asociamos siempre a sus bordes y a su perfil y, como bien sabemos nosotros en Bellas Artes, también se puede utilizar para expresar otros efectos como luz, sombra, texturas o realizar la estructura interna de los objetos. Lo que destacamos en este tema es que la línea, tanto en el dibujo técnico como en el dibujo artístico, debe comunicar mediante una jerarquía de valores la forma y la configuración de un objeto. Esto nos da unas clasificaciones de los tipos de líneas que nosotros hemos dividido en dos grandes grupos. El primero relativo al dibujo técnico, en el cual vemos que la línea tiene como misión definir los objetos, tanto en su forma exterior, en su estructura interior, como también en su función. En el ámbito del dibujo artístico, la línea adquiere la dimensión de ser elemento expresivo. También va a describir al objeto en su aspecto exterior, pero en otros aspectos como sería la textura, el color, el volumen que encierra, etc. También se utiliza la línea como elemento de reflexión y análisis e incluso llegaremos a estudiar o a utilizar la línea como expresión abstracta, es decir, como valor en sí mismo. Pero volviendo a lo que es la línea técnica, nos encontramos la definición de los tipos y empleos de esta línea dentro de lo que es la norma UNE, la 1/032-082. Los tipos de líneas que aquí hemos resumido en 7 son unos cuantos más, pero hemos elegido los principales. Los principales serían el número 1, la línea continua y gruesa para los contornos y aristas visibles, el número 2, que es la línea fina con los contornos y aristas ficticios, el número 4 de trazos para las aristas y contornos no visibles y el número 5 de trazo y punto, también una línea fina para ejes. Dentro de la norma UNE también se definen otros aspectos como la relación que debe haber entre las líneas, cuyo grosor no debe ser inferior a 2. También debe conservarse la misma anchura de la línea en las diferentes vistas de una pieza, siempre que estén dibujadas en la misma escala. Y luego nos da una gama de anchuras de líneas que se deben elegir en función de las dimensiones o del tipo de dibujo. Esta gama va de 0,18 a 2 milímetros. Todos estos tipos de líneas se utilizan en la ilustración técnica que nosotros hemos dividido en dos grandes apartados. El primero se refiere a cómo se define un objeto para su fabricación y construcción. Su campo de actuación será sobre todo la industria. Y el segundo transmite conocimientos a adquirir y nos encontraremos dentro de los libros que su misión es transmitir o ampliar conocimientos. Cada uno de ellos tiene unos objetos concretos con los que se realizan. Pero centrándonos en lo que es nuestra asignatura, el dibujo en perspectiva, encontraremos que las líneas se refieren a dos tipos de dibujos. Uno, al croquis, es decir, a los datos de lo que vamos a dibujar, y otro, a la construcción del dibujo, es decir, a lo que vamos a dibujar. Ahí encontraremos las líneas del resultado o las líneas de la figura, también las líneas que nos ayudan a construir esa figura y otros tipos de líneas, como los ejes de simetría, las figuras abatidas o las aristas ocultas. En el primero, en el croquis, los datos de la figura a dibujar
siempre se sujetarán a lo que son las normas UNE para el dibujo técnico. En el segundo hay una gran variedad de líneas y nosotros vamos a centrarnos, ahora vamos a trabajar un poquillo más lo que es la línea de contorno, es decir, el acabado del dibujo. La línea de contorno, tanto en la visión como en el dibujo, nosotros vemos que somos capaces de seguir el contorno de esa figura y entenderlo como la definición de un objeto tridimensional y corpóreo. Es decir, que asociamos la línea de contorno con los límites físicos de un objeto y con las aristas de los planos que lo conforman. En este sentido se puede definir la línea de contorno como aquella que corresponde a un solo valor, a un solo grosor y a una única intensidad. Pues sí, efectivamente, la función de la línea de contorno es definir ese objeto tridimensional y diferenciar la figura del fondo. En estos dos dibujos vemos que el objetivo se ha alcanzado plenamente, la línea gruesa, a pesar de la cantidad de líneas que aparecen en ambos, se puede seguir con toda facilidad y define claramente cuál es el resultado de este dibujo. Vemos ahora más de cerca la variedad de líneas y cómo esta variedad va correspondiendo a distintos conceptos, por ejemplo, raya y punto a las visuales o la línea a trazos a las líneas que miden fugando a los métricos M y N. Esto es válido incluso a la hora de trabajar, en el cual nuestro campo de visión es más pequeño y cuando nos centramos en una parte del dibujo fácilmente podemos diferenciar qué líneas son las del resultado final y qué líneas son las constructivas que nos ayudan a obtener ese resultado final. En este esquema vamos a estudiar los distintos tipos de líneas. Lo primero que cabe destacar es que vamos a evitar las aristas ocultas. ¿Por qué? Porque son líneas que con frecuencia no añaden información para reconocer la forma de los objetos, como ocurre en este prisma que simula ser un armario dentro de la habitación, e incluso más bien son líneas que confunden porque crean una cierta transparencia de objetos que en principio los entenderíamos como opacos. En los tipos de líneas aplicados al dibujo de perspectiva vamos a diferenciar dos grandes grupos. Uno, lo que se refiere a la construcción del propio dibujo. El primero sería la solución, siempre con una línea gruesa y continua. Tendríamos también las auxiliares de la construcción, como ocurre con las diagonales del prisma amarillo, que nos permiten encontrar el punto medio de esta cara, y después las líneas de fuga, que lógicamente irán a converger al punto P. Dentro de los datos del dibujo nos encontraremos línea de horizonte y línea de tierra, también las visuales que se trazan a raya a punto son las que convergen a P, las que comentábamos antes, las líneas de los datos, horizonte, línea de tierra, las líneas que concurren al métrico, que tienen diferente categoría, por eso se han hecho a trazos, y después los trazados auxiliares de los abatimientos, como viene a ser la semicircunferencia que nos permite construir la elipse. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.